Hay un lugar en Egipto que casi nadie menciona cuando habla de pirámides. No es Giza. No es la más fotografiada. No es la más perfecta. Pero es el lugar donde todo comenzó. Y cuando digo todo, me refiero a la idea misma de construir algo que desafiara al tiempo. Quiero que imagines esto conmigo, un paisaje desértico, silencioso, frente a la antigua capital de Memphis. Un sitio que hoy parece tranquilo, pero que hace más de 4000 años era el centro de una revolución arquitectónica y espiritual. Ese lugar se llama Saqqara. La mayoría de nosotros crecimos pensando que las pirámides aparecieron de repente, enormes y perfectas en el horizonte. Pero la historia real es mucho más interesante. Porque antes de las pirámides lisas que todos conocemos, hubo un experimento. Un intento. Un riesgo enorme que pudo haber salido mal. ¿Por qué alguien decidió apilar estructuras una encima de otra? ¿Cómo pasamos de simples tumbas rectangulares a monumentos gigantescos de piedra? ¿Y qué estaba pasando en la mente de los faraones para querer algo tan ambicioso? En este vídeo quiero llevarte conmigo a ese momento exacto en el que la historia cambió. Vamos a entender qué era Saqqara, por qué fue tan importante y cómo se convirtió en el laboratorio donde nació la primera pirámide de la humanidad. Pero también vamos a hablar de algo más profundo. Porque Saqqara no es solo arquitectura. Es poder. Es religión. Es miedo a la muerte. Es la obsesión por la eternidad. Y cuando termines este vídeo, te prometo que nunca volverás a mirar las pirámides de la misma forma. Porque vas a saber que antes de la gloria, antes de la perfección, hubo un primer paso. Y ese primer paso ocurrió en Saqqara. Y lo más fascinante es que este lugar no fue construido en un solo impulso, sino a partir de ensayo y error, de decisiones audaces y de una visión que nadie había intentado antes. Aquí veremos cómo un faraón y su arquitecto cambiaron para siempre las reglas del juego, cómo se atrevieron a pensar en grande cuando el mundo todavía construía en pequeño, y cómo esa ambición abrió el camino para las maravillas que hoy consideramos íconos de la humanidad. Todo empezó aquí, en el silencio del desierto, mucho antes de que el mundo supiera siquiera lo que era una pirámide. Para entender por qué Saqqara fue tan revolucionaria, primero tenemos que borrar de nuestra mente la imagen clásica de las pirámides perfectas que todos conocemos. Porque durante mucho tiempo, simplemente no existían. En los primeros siglos del Egipto dinástico, los faraones eran enterrados en estructuras llamadas mastabas. Eran construcciones rectangulares, de base ancha y techo plano, con paredes ligeramente inclinadas. Debajo de ellas, en una cámara subterránea, descansaba el cuerpo del rey junto a objetos que necesitaría en el más allá. No eran monumentos pequeños. Pero tampoco eran desafiantes. No dominaban el horizonte. No imponían silencio. Y eso es importante. Porque en el antiguo Egipto la muerte no era un final. Era una transformación. El faraón no era solo un gobernante político. Era una figura divina, el garante del orden universal, el responsable de mantener el equilibrio cósmico intacto. Si el faraón era eterno, su tumba también debía parecerlo. Frente a la antigua capital, Memphis, se extendía Saqqara, la gran necrópolis real de las primeras dinastías. Durante generaciones, los reyes fueron enterrados allí siguiendo el mismo modelo arquitectónico. Mastaba tras mastaba. Tradición tras tradición. Una continuidad que reflejaba estabilidad. Pero también uniformidad. Y aquí aparece la tensión. Si cada gobernante construía algo parecido al anterior, ¿cómo demostraba que su reinado había sido superior? ¿Cómo dejaba claro que su conexión con los dioses era más poderosa? En una cultura donde la imagen lo era todo, la arquitectura funcionaba como propaganda eterna. La tumba no era solo un lugar de descanso. Era un mensaje político grabado en piedra. En ese momento histórico, Egipto estaba consolidándose como un estado fuerte y centralizado. El faraón necesitaba proyectar una autoridad incuestionable. Necesitaba mostrar que su poder trascendía lo humano. Las mastabas cumplían su función, pero ya no impresionaban. Imagina estar en esa época. Un reino joven. Una identidad que aún se estaba definiendo. Una competencia silenciosa entre reyes por dejar la huella más imponente. Cada construcción era una declaración de dominio. Cada bloque colocado hablaba de recursos, organización y control. Además, algo más estaba cambiando: la tecnología. El uso de la piedra comenzó a desarrollarse con mayor ambición. Hasta entonces, muchas estructuras importantes se hacían con ladrillo de adobe. Pero la piedra ofrecía algo diferente: permanencia, peso, eternidad visible. El problema era que trabajar con piedra a gran escala implicaba riesgos.
No había precedentes de construcciones verdaderamente altas. No existía experiencia acumulada en levantar algo monumental hacia el cielo. Y ahí es donde Saqqara se convierte en el escenario perfecto. Estaba cerca del centro político. Tenía tradición funeraria. Contaba con mano de obra especializada. Era, literalmente, el laboratorio ideal para experimentar sin romper con la tradición. Todo estaba listo para que alguien pensara diferente. Un faraón que no se conformara con repetir el modelo anterior. Un arquitecto que se atreviera a imaginar algo que nadie había visto antes. Alguien que mirara una mastaba tradicional y sintiera que era demasiado baja, demasiado discreta, demasiado terrenal. Porque en una cultura obsesionada con ascender al cielo, quedarse en lo horizontal empezaba a sentirse insuficiente. Y cuando esa idea finalmente tomó forma, cuando alguien decidió elevar la tumba hacia arriba en lugar de expandirla hacia los lados, el horizonte del desierto cambió para siempre. En algún momento del siglo XXVII a.C., un faraón subió al trono con una idea que cambiaría la historia. Su nombre era Zoser. No es el faraón más famoso. No construyó la pirámide más perfecta. Pero fue el primero en atreverse a romper el molde. Y eso lo cambia todo. Zoser heredó una tradición clara: construir una mastaba, seguir el modelo establecido, asegurar su paso al más allá y consolidar su memoria. Lo lógico habría sido repetir lo que ya funcionaba. Pero algo fue diferente. A su lado estaba una figura extraordinaria: Imhotep. Arquitecto, sacerdote, administrador, sabio. Un hombre tan brillante que siglos después sería incluso divinizado. Y es aquí donde la historia se vuelve fascinante, porque no estamos hablando solo de un faraón ambicioso, sino de una mente capaz de imaginar lo imposible. La idea inicial probablemente no fue construir una pirámide. Lo más probable es que comenzaran con una mastaba tradicional. Piedra sobre piedra. Base rectangular. Cámara subterránea. Pero entonces alguien pensó: ¿y si la hacemos más grande? Y luego, ¿y si la elevamos? En lugar de expandir la tumba hacia los lados, decidieron superponer mastabas una encima de otra. Primero una. Luego otra más pequeña encima. Y otra. Y otra. El resultado fue algo que el mundo nunca había visto: la pirámide escalonada de Zoser. No era lisa. No era geométricamente perfecta como las de Giza. Pero era monumental. Se elevaba hacia el cielo en 6 niveles escalonados, alcanzando aproximadamente 60 metros de altura. En ese momento, era la estructura de piedra más alta jamás construida por el ser humano. Imagínate el impacto visual. En un paisaje dominado por tumbas horizontales, de pronto aparece una montaña artificial elevándose hacia el cielo. No solo era una tumba. Era una declaración. Arquitectónicamente, fue una revolución total. Se utilizó piedra caliza a gran escala. Se diseñó un complejo funerario completo alrededor de la pirámide: patios, templos, muros ceremoniales. No era solo un edificio aislado. Era un espacio pensado para eternizar el poder del faraón incluso después de su muerte. Y aquí hay algo clave: esto fue un experimento. No existía un manual. No había precedentes de cómo construir algo así. Cada fase implicaba resolver problemas nuevos: peso, estabilidad, proporciones. Fue ensayo y error llevado al límite. Pero funcionó. La pirámide escalonada no solo se mantuvo en pie. Se convirtió en el modelo que abriría el camino hacia las pirámides verdaderas. Sin este paso intermedio, probablemente nunca habríamos llegado a las formas perfectas que asociamos con Egipto. Lo que ocurrió en Saqqara fue el momento exacto en el que la arquitectura dejó de ser simplemente funcional y se convirtió en una ambición vertical. En una obsesión por tocar el cielo. Zoser quería eternidad. Imhotep le dio una escalera hacia ella. Y desde ese instante, el horizonte del desierto ya no volvió a ser el mismo. Si Saqqara solo tuviera la pirámide de Zoser, ya sería histórica. Pero lo impresionante es que eso fue solo el comienzo. Con el paso de los siglos, el lugar se convirtió en una auténtica ciudad de los muertos. Faraones, nobles, sacerdotes y altos funcionarios querían descansar allí, cerca del primer gran experimento que había cambiado la historia. Entre ellos estuvo el faraón Unis. Su pirámide, aunque más pequeña y menos imponente desde el exterior, guarda algo revolucionario en su interior. En sus muros aparecen los llamados textos de las pirámides, las inscripciones religiosas más antiguas que conocemos grabadas en piedra. Y aquí el enfoque cambia. Ya no se trata solo de altura. Se trata de palabras. De fórmulas mágicas.
De instrucciones para que el faraón pueda ascender al cielo, unirse con los dioses y renacer cada día junto al sol. Después vendría también el faraón Teti, cuyo complejo funerario siguió reforzando esa tradición espiritual. Saqqara dejó de ser únicamente un laboratorio arquitectónico y se transformó en un centro teológico. Un lugar donde se codificaba el viaje al más allá. Si lo piensas bien, es fascinante. Primero elevaron la estructura. Luego elevaron el lenguaje. La arquitectura apuntaba al cielo. Los textos explicaban cómo llegar. Caminar por Saqqara hoy es recorrer capas de ambición humana. Desde mastabas humildes hasta complejos funerarios elaborados. Desde experimentos estructurales hasta sistemas religiosos completos. Y lo más impactante es que todo convivía en el mismo espacio. Siglos de evolución, superpuestos en el desierto. Saqqara no fue un proyecto aislado. Fue un proceso continuo. Un lugar donde cada generación intentó acercarse un poco más a la eternidad. Y aunque otras necrópolis ganaron protagonismo con el tiempo, aquí quedó sembrada la base de todo, la idea de que la muerte podía transformarse en ascenso. Que la piedra podía convertirse en puente. Que el poder del faraón no terminaba bajo tierra. En Saqqara, la eternidad no era una metáfora. Era una construcción real. Pero ningún centro de poder es eterno. Con el paso de los siglos, el protagonismo funerario comenzó a desplazarse. Nuevas dinastías eligieron otros lugares para sus grandes proyectos. Las pirámides de Giza capturaron la atención del mundo antiguo. Más tarde, el Valle de los Reyes se convertiría en el escenario principal del descanso real. Y poco a poco, Saqqara dejó de estar en el centro. No fue abandonada de golpe. Durante milenios siguió utilizándose. Se añadieron tumbas, templos, enterramientos de animales sagrados. Pero ya no era el laboratorio revolucionario que había sido en tiempos de Zoser. Ya no marcaba el ritmo de la innovación. El desierto empezó a hacer su trabajo. La arena cubrió estructuras. Los muros se erosionaron. Los nombres se borraron. Lo que había sido una declaración de poder eterno quedó parcialmente oculto bajo capas de olvido. Y aquí hay algo casi irónico. Un lugar construido para desafiar al tiempo terminó escondido por él. Durante siglos, muchas de sus estructuras permanecieron enterradas o mal documentadas. Los viajeros antiguos describían ruinas, pero no comprendían completamente su importancia. La atención se concentraba en las pirámides más espectaculares y visibles. Saqqara parecía secundaria. Pero la historia no había terminado. A partir del siglo XIX, con el auge de la egiptología moderna, comenzaron excavaciones más sistemáticas. Y lo que empezó a salir a la luz cambió por completo nuestra comprensión del antiguo Egipto. Complejos funerarios intactos. Tumbas decoradas con relieves extraordinarios. Sarcófagos sellados. Y en años recientes, descubrimientos que siguen sorprendiendo al mundo. Ataúdes perfectamente conservados, cámaras ocultas, nuevas galerías subterráneas. Cada hallazgo confirma algo importante. Saqqara nunca fue un simple cementerio antiguo. Fue un archivo histórico enterrado bajo arena. Lo fascinante es que incluso hoy, con tecnología avanzada y décadas de investigación, el sitio sigue revelando secretos. Cada excavación añade piezas nuevas al rompecabezas. Cada inscripción encontrada amplía nuestra visión de cómo pensaban, creían y gobernaban los antiguos egipcios. Es como si Saqqara se resistiera a desaparecer del todo. Como si el experimento que comenzó hace más de 4000 años aún estuviera hablando. Porque debajo de esa arena todavía hay historias sin contar. Arquitectos olvidados. Sacerdotes anónimos. Faraones cuya memoria casi se perdió. Y cuanto más excavamos, más entendemos que el verdadero origen de la grandeza egipcia no empezó con la perfección, sino con la experimentación. Y ese espíritu nació aquí. Si hoy pensamos en Egipto, casi automáticamente imaginamos las grandes pirámides de Giza recortadas contra el cielo. Perfectas. Simétricas. Eternas. Pero ahora sabes algo que cambia esa imagen. Antes de la perfección hubo un ensayo. Antes de las maravillas del mundo hubo una apuesta arriesgada. Y ese momento ocurrió en Saqqara. Fue allí donde alguien decidió que una tumba no debía quedarse en lo horizontal. Que podía elevarse. Que podía convertirse en un símbolo visible de eternidad. Fue allí donde la arquitectura dejó de ser solo protección y se convirtió en ambición pura. Zoser quiso trascender. Imhotep imaginó cómo hacerlo posible. Y juntos dieron el primer paso hacia algo que transformaría no solo a Egipto, sino a la historia de la humanidad.
Saqqara es el recordatorio de que las grandes civilizaciones no nacen perfectas. Nacen experimentando, probando, arriesgando. Cada mastaba fue una base. Cada bloque apilado fue una declaración. Cada inscripción grabada fue un intento de vencer al tiempo. Y lo más impresionante es que todavía hoy, miles de años después, seguimos hablando de ese experimento. Seguimos excavando. Seguimos aprendiendo. Seguimos mirando hacia ese horizonte del desierto intentando entender cómo comenzó todo. La próxima vez que veas una pirámide, recuerda esto, no apareció de la nada. Fue el resultado de una idea audaz en un lugar que muchos pasan por alto. Saqqara no es solo una necrópolis antigua. Es el punto donde la humanidad decidió construir hacia el cielo. Si te gustó este viaje por el origen de las pirámides, suscríbete al canal y dale like al vídeo para que sigamos explorando juntos las historias que cambiaron el mundo.